Buenas noches, bienvenidos a Conexiones en este viernes 2 de diciembre de 2016. Un abrazo fraterno a usted que nos ve a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos acompañan a nivel nacional por los servicios de cable de Tigo y Claro. Puede vernos a través de una aplicación. Si usted tiene un smartphone, que casi todo lo tenemos ahora, descargue en su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y puede vernos totalmente en vivo desde cualquier lugar de nuestro país y sin duda alguna del mundo entero. Esta noche, en el segundo segmento de la entrevista, como siempre, estaremos habilitando los dos números de teléfonos que estarán apareciendo ahí en pantalla: 2263-0023, 2264-9179. Estamos también en la transmisión en vivo a través de el fanpage de Will Salgado. Usted nos puede acompañar a través de esa transmisión en vivo de toda la programación de TVO Canal 23. Pues bien, esta noche los temas para la reflexión al cierre de la semana. Son varios temas, ojalá que el tiempo nos alcance. La más reciente encuesta del EPG Datos que confirma que la opinión de quienes piensan que el país va por el camino incorrecto, esto es casi del doble de cómo se encontraba en 2009. Y hay otros indicadores interesantes que podemos analizar. El video del encuentro entre Miguel Menéndez y Luis Martínez, que se supone pues hubo ahí entregas de dinero hacia el entonces fiscal general de la República, Luis Martínez. El 4 de enero, que es la fecha que se ha programado para la audiencia probatoria contra el expresidente Mauricio Funes, su hijo Roberto Funes Cañas y también Banda Piñato. La ex ministra de Salud, que admite la existencia de sobresueldos, una práctica que por lo visto ha sido común en todos los gobiernos tras la firma de los acuerdos de paz. La aplicación de la ley de extinción de dominio en el caso de Leonel Flores, expresidente del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y el Tribunal Supremo Electoral, que está en preparativos financieros para la elección para diputados y alcaldes 2018, pero algunos partidos siguen renuentes a mostrar el origen del financiamiento. Bueno, varios temas en agenda. Queremos agradecer que nos acompañe esta noche en nuestros estudios acá en San Salvador Óscar Godoy. Él es catedrático universitario y politólogo. Óscar, bienvenido, buenas noches. Saludos. Perfecto, agradecemos también a Eduardo Escobar, él es, ¿qué sería? Director de Acción Ciudadana. Eduardo, buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación, un gusto estar compartiendo esta tribuna. Bueno, perfecto, antes de iniciar, recordamos a ustedes Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Usted encuentra sucursales ahí en el oriente, en el occidente, en la zona central, paracentral de nuestro país. Bueno, dicho esto, a ver, si comenzamos entonces haciendo una reflexión sobre los datos de la encuesta del EPG Datos. No sé si han tenido chance ustedes de revisar esos datos porque abundan de datos interesantes, pero bueno, me interesa que hablemos sobre el dato puntual que tiene que ver con la preocupación que se expresa ahí sobre el rumbo que tiene nuestro país. Y cuando uno está analizando los porcentajes de cómo se ha ido comportando, digamos, desde 2009, y hago la distinción de 2009 porque es cuando asume un gobierno de izquierda como Mauricio Funes, ¿no? Entonces, quienes piensan que el país va por el rumbo equivocado prácticamente se ha duplicado, casi se duplica, si vemos las variables desde 2009 hasta la fecha. Óscar, comienzo con usted, por favor. Bueno, no es raro que esos datos estén así, ¿verdad? Cualquier pronóstico hecho hace un año, hace 6 meses, hace 3 meses, indicaba que este gobierno va reduciendo su aceptación popular, va reduciendo su capacidad de generar un indicador positivo en cuanto a evaluación de su gestión. Incluso si vamos a medir el gobierno entre 3-4 meses, quizá el indicador va a estar muy abajo de esa cifra que aparece ayer en la prensa gráfica. Las razones son obvias, ¿verdad? Un gobierno que ha perdido respaldo popular, un gobierno que se ha desconectado de los pocos sectores con los que tenía una conexión política, está sostenido básicamente por el apoyo de opinión de sus bases duras y sus bases históricas, pero que la fuga, digamos, de opinión resulta también de estos grandes destapes de corrupción en el que funcionarios de gobierno también están implicados, y cuando uno ve también el detalle, el desglose de la encuesta de la prensa gráfica, se ve cómo también las diferentes instituciones evaluadas en general tienen un índice que va a la baja. No nos debe sorprender, William, ¿verdad? Es algo razonable, dadas las condiciones de cómo uno percibe la gestión del gobierno y cómo uno percibe la reacción de diferentes sectores de la sociedad y cómo uno percibe también
la opinión de los diferentes analistas y formadores de opinión de este país. Ahora, cuando uno ve los indicadores atrás, de 2009 hacia atrás, siempre basado en la encuesta del EPG Datos, ¿no?, de la prensa gráfica, observa, digamos, un comportamiento más o menos estable, o si no estable, pero sí, en una posición con cierta ventaja, relativamente ventaja. Sí. Pero esos incrementos, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué puede ocurrir un disparo, digamos, un aumento en quienes están pensando que el país va por un rumbo equivocado a partir de 2009? Bueno, ¿Es que hay un poco de frustración con el tema de la esperanza, del tema del cambio, o qué? Sí, hay varias cosas, ¿verdad? En primer lugar, la gran promesa electoral del 2009 no se cumplió, ¿verdad? Sin embargo, en ese momento el FMLN tenía la capacidad de articular suficientes alianzas políticas y sociales que le permitían en alguna medida estar presente, generando una opinión positiva. Por otro lado, Mauricio Funes como presidente tenía una característica, y es que aunque los resultados de su gestión no eran racionalmente considerables, él sí tenía una presencia fuerte en medios y un debate frontal contra la derecha, y eso mantenía a mucha gente todavía con un apego. O sea, de alguna forma tenía resuelto la parte mediática. Tenía resuelta la parte mediática, ¿verdad? Tenía la capacidad de estar generando una opinión con su presencia, digamos, los sábados en el programa Hablando con el Presidente, parece que se llamaba el programa, ¿verdad? Sí. Entonces, de donde hacía un bombardeo de opinión que a la gente le gustaba, porque había un ataque directo a la derecha, a la ANEP, a la FUSADES, y por otro lado no tenía ese gran contexto del destape de la corrupción que tenemos ahora. En el caso del presidente Sánchez Serén, no hay que olvidar que su victoria electoral fue con números bien reducidos e incluso cuestionados en cuanto a credibilidad, y cuando un presidente, un candidato gana con márgenes tan reducidos, su gobierno siempre tiende a ser débil. Eso es ley en ciencia política, ¿verdad? Y agreguemos que es un presidente que no tiene una buena locución, ¿verdad? Su presencia en medios siempre es caótica. Es un presidente que cuando habla genera una vorágine de opinión en contra, ¿verdad? Por cómo se expresa, por las cosas que expresa, por los sinsentidos que dice muchas veces, que la gente los disfruta y juega con ellos en las redes sociales, ¿verdad? En las figuras esas de los memes. Y también tiene una presencia débil. Los funcionarios clave de él, que tenían antes un discurso favorable, como Hato Asbun, es un discurso que también se fue al suelo. Su representante de transparencia queda en evidencia cuando se destapa la corrupción, ¿verdad? Entonces, todo eso juega en contra en la generación de opinión. Perfecto. A ver, Eduardo, un poco la aproximación tuya entonces sobre el primer tema que estamos abordando en este momento. Bueno, desde mi punto de vista, creo yo que en primer lugar hay que señalar que el ejercicio del poder, en este caso desde el Ejecutivo, genera una mayor exposición del partido político que está al frente del Ejecutivo, y obviamente eso va a significar un desgaste en términos de opinión pública respecto de la gestión que está teniendo, y eso creo yo que en las diferentes encuestas que ha realizado la prensa gráfica se pueden ver esas variaciones, esos desgastes, por decirlo de esta manera, que ha tenido las gestiones anteriores del Ejecutivo. Obviamente también creo que hay que considerar que junto con el desgaste del ejercicio del poder, porque eso obviamente tiene un efecto en la imagen, no es lo mismo estar en la oposición, que no va a sufrir ese desgaste de estar al frente del Ejecutivo, que estando en el Ejecutivo. Y también habría que ver la serie de eventos que se dieron previo a la toma de la muestra de la encuesta, porque si hay algo en ese momento que generó opinión pública y que obviamente no era favorable para el Ejecutivo, va a tener una percepción la ciudadanía no tan positiva respecto de la gestión. O sea, va a tener esa idea, y si nosotros le sumamos que se está discutiendo el tema y se ha posicionado mediáticamente el tema de las pensiones, y se ha hecho una campaña, independientemente que así sea, pero ha habido una campaña que está señalando que el Ejecutivo se va a tomar los fondos de pensiones. Entonces, obviamente, eso para la población
genera un rechazo y obviamente evalúa mal el rumbo del país, porque ven que hay una proyección que los fondos de pensiones van a pasar a manos del Ejecutivo. En la construcción de la imagen, de la percepción que la misma población tiene, ¿qué tanto está pesando los temas de corrupción? Si bien no son exclusivamente atribuibles todos al FMLN o al gobierno en general, pero porque también recae sobre, digamos, gobiernos anteriores, claro, ¿no? Si los podemos calificar de derecha, de izquierda, pero ¿qué tanto está pesando todo esto? Y no solo gobiernos anteriores, también, porque la pregunta es muy amplia, habría que ver la lógica de la estructuración de la pregunta, el rumbo del país. Recordemos que el rumbo del país no solo lo define el Ejecutivo, o sea, tiene un gran peso el Ejecutivo, pero tenemos también la Asamblea Legislativa, el órgano judicial. Entonces, si juntamos esos elementos de estas instituciones, podríamos pensar que esta respuesta de la ciudadanía de que el rumbo del país no es el adecuado, no responde exclusivamente a la gestión que pueda ser cuestionable del Ejecutivo, sino que estamos viendo serios cuestionamientos contra ciertos funcionarios de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, los casos de corrupción de anteriores gestiones. Entonces eso, quieras o no, en el imaginario de las personas le genera una sensación de que este país está mal y va por mal camino, porque no se ve aquel tema de una luz al final del túnel, o sea, un cambio. Se puede estar perfilando, digamos, un país caótico, un país en caos. Digo, si juntamos en este esfuerzo de armar el rompecabezas la situación de inseguridad que está viviendo el país, todo este tema de la corrupción, ¿no puede haber un poco de peligro de que al final esto también derive en más desesperanza para la población? Es que hasta cierto punto tenemos una anomia y una anarquía en diferentes ámbitos de la vida nacional. Eso creo que nadie lo puede discutir. Y el tema acá es que cuando las instituciones no generan confianza, y hablo instituciones no necesariamente solo el Ejecutivo, sino que en general el gobierno, porque la Constitución plantea el gobierno como los tres órganos fundamentales de este gobierno, no solo al Ejecutivo. Cuando estas instituciones no generan confianza en la población, la gente comienza a perder, obviamente, el interés, comienza a perder, valga la redundancia, la confianza en las instituciones, y entonces comienza a optar por caminos alternativos para solucionar sus problemas. O sea, ya no ven al órgano judicial como aquel órgano que es el que va a dictar justicia, por ejemplo. Entonces buscan la justicia por otros lados, y eso es peligroso. O sea, y en la medida en que la población vaya desconfiando más de las instituciones, eso se va reflejando en ciertos ámbitos de la vida. Y aquí retomo lo que las encuestas dicen, la de la POP, por ejemplo, de que cada vez va perdiendo El Salvador, la población salvadoreña, según esa encuesta, el valor por la democracia. O sea, que lo ven, o sea, cada vez va menos la cantidad de población que ve a la democracia como el único sistema viable y confiable para la vida del país. O sea, en el barómetro iberoamericano, creo que es la medición, ¿no? Sí, que se hace anual, efectivamente, y hay un indicador que llama la atención, y es el hecho de cómo se puede ir deteriorando el concepto que la gente tiene, claro, de la democracia. Cómo interioriza el concepto de democracia, por ejemplo. Claro, todo esto creo yo que lo podemos enfocar a ese sentido, que al final no es tanto de que el presidente, el Ejecutivo, sea ineficiente. O sea, sí es importante, pero tendemos que enfocarlo desde mi punto de vista más al tema de que se va socavando la institucionalidad. O sea, ante la población la institucionalidad no funciona, con excepciones puntuales, pero no hay confianza en la institución. Entonces, por eso es que la gente dice, yo veo que el país va por mal rumbo. Esa es mi perspectiva. Para ir cerrando sobre este tema, Óscar, ¿en qué puede derivar finalmente toda esa construcción de imagen que tiene la población sobre el desempeño de gobierno, por ejemplo? Bueno, no hay que olvidar a quién le pregunta el encuestador, ¿verdad? Le pregunta a la gente de la calle. La gente de la calle no hace esa distinción, digamos, académica o técnica de que el gobierno es esto y esto. Sí. Para la gente, el gobierno es el presidente, ¿verdad? Y díganle al gobierno, y si se refieren, díganle al presidente Sánchez Serén. Claro. Por lo tanto, la encuesta refleja una percepción y una opinión de gente opinando sobre su presidente, sobre sus instituciones, sobre su equipo. Lo otro es que la respuesta de la gente uno tiene que medirla en correspondencia de cuál es el estado, digamos, de los principales problemas del país. O como se dice en teoría, cuál es el grado de cumplimiento de los grandes objetivos nacionales que debe cumplir un gobierno.
en esos grandes objetivos nacionales uno espera que el gobierno resuelva el problema de la alimentación, la comida de la gente. ¿Cuánta gente no está comiendo o no está comiendo lo suficiente o no está comiendo lo necesario por cuestiones de escasez de recursos? ¿Cuánta gente, por ejemplo, puede estar muriendo o agravando su salud porque la atención pública en salud es pésima, en atención médica y en atención de medicamentos y en seguimiento, digamos, de la salud del paciente? ¿Cuánta gente está fugándose, digamos, de las escuelas por materia de inseguridad? ¿Cómo se ha reducido la tasa de gente matriculada y comparada con la tasa de gente que está desertando por la seguridad? ¿Cómo está el indicador de seguridad en este país, de extorsiones, de homicidios, de acoso de las pandillas? Eso es lo que se mide cuando uno evalúa gobierno, y la percepción de la gente está reflejando precisamente cómo a la gente le afecta eso de manera inmediata y por lo tanto opina en contra. Agregamos además de que las instituciones fundamentales del Estado, como son la Asamblea Legislativa, la Corte de Cuentas, por ejemplo, siguen cuestionadas de una manera abrupta. Sí. Vemos que los principales referentes de estas instituciones están tan cuestionados por corrupción y que la esperanza de la gente está hoy. Si le preguntamos a la gente en qué cifra usted su esperanza, por ejemplo, en el trabajo que está haciendo el fiscal de la República, en esa reforma política forzada que hace la Sala de lo Constitucional, que son las instituciones que van quedando como salvavidas, digamos. Ahora, ¿eso puede entrañar ciertos peligros para la democracia? Digo, porque una cosa es que en el marco de la madurez de cómo se puede estar asumiendo, por ejemplo, todo el trabajo contra la corrupción, pero también termine llevando a un nivel de desencanto o de frustración incluso. Yo no creo que la democracia como categoría general se esté afectando. Yo diría que se está poniendo a prueba, ¿verdad? Porque para comenzar, medida la democracia en nuestro país en el grado de veracidad que uno esperaría, es una democracia que todavía es débil, ¿verdad? Es una construcción, digamos, de democracia. Pero aún así, la otra pregunta es ¿qué tipo de democracia es la que ha estado como defendida, protegida, promovida y divulgada? Es la democracia formal, la democracia electoral. Porque este país tiene un gran déficit de democracia social. Vuelvo al punto de que la democracia social, que es la que más le interesa a la gente, es esa democracia donde está asegurado que la gente coma, que la gente se vista, que la gente tenga salud, educación. Volvemos a los objetivos. Satisfacción de las necesidades elementales de la población. Fundamentales, porque el gran dilema del ciudadano común, de la persona común en ese país, es cómo mantener la vida y reproducirla. Y eso implica condiciones materiales. ¿Cuáles son esas condiciones materiales para poder mantener y reproducir la vida humana y del ecosistema en el que la gente se desenvuelve? Pues es con alimentación, salud, vivienda, atención en educación. Si eso no está asegurado para la gente, si la gente no tiene trabajo, no tiene oportunidades, no hay democracia social, aunque la democracia formal pueda estar funcionando, sin olvidar que la democracia formal es más una democracia que favorece la vida buena de las élites de este país. Extrapolando un poco los hechos, recuerdo el caso de una entrevista que le hicieron a un niño durante los terremotos en el 86, ¿no? Le preguntaban entonces, ¿qué es lo más importante para ti en ese momento? Lo importante, decía, es que no siga temblando. Y extrapolando las ideas, en este momento la gente lo importante es tener seguridad. Seguridad, comida. Y tener comida. Y atención en salud, ¿verdad? La gente que come es capaz de pensar en educación. La gente que recibe educación aprende a lo largo de su vida a generar su propio alimento, ¿verdad? La gente también cuando trabaja, cuando se le da trabajo, genera recursos para pagar su propia salud. El drama de este país es que hay una cantidad enorme de personas que no tienen trabajo, no tienen acceso a servicios privados de salud, no tienen acceso a comprar comida en la cantidad necesaria y en calidad. Es simple, William y Eduardo. Hay gente que pasa el día con una sopa Maruchan. Claro. Hay gente que pasa el día con una Coca-Cola y un pan dulce, todo el día. Hay gente que no come para que sus dos hijos medio coman en la tarde. Hay gente que recibe, yo he visto planillas, por ejemplo, de empleados públicos en las alcaldías, ¿verdad? Donde el día de pago
les dan $12, porque todos se los han retenido en cuotas del banco, de la cooperativa, de los agiotistas. Es un drama la vida humana en El Salvador. Nos quedamos en ese punto cuando regresemos, Eduardo, para que entremos a hablar sobre lo que tenemos proyectado acá en pantalla, que la Corte envió a juicio al exfiscal Luis Martínez, y ese video que se ha filtrado a los medios de comunicación esta semana, ¿no? Hablamos de ese tema cuando regresemos. Vamos a tener habilitados los 2 números de teléfonos que estarán apareciendo en pantalla para que ustedes participen en el próximo segmento. Los tiene usted ahí, 22630023 y 22649179. Hacemos una pausa. Recordamos a ustedes Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Ya regresamos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días. Bueno, a esta hora de la noche tenemos habilitados los 2 números de teléfono para que ustedes participen con el comentario o la pregunta para nuestros invitados. Estará apareciendo ahí en pantalla. Mientras tanto, hablamos un poco, a ver, Eduardo, sobre este video que se filtró a los medios de comunicación esta semana. Bueno, hubo una fuente ya que fue un ex agente de la DEA que lo dio a conocer, y hay una carta donde él menciona incluso las circunstancias que rodearon este video en el que se estaría demostrando supuestamente cuando Luis Martínez recibe dinero de parte de Miguel Menéndez. ¿Tu opinión? Bueno, si se confirma que en este video efectivamente se trata de una entrega de un sobresueldo al fiscal
porque igual no podemos totalmente tener la certeza de que claro, era dinero. O sea, obviamente sí, ¿verdad? Pero no podemos asegurarlo totalmente. Si se confirma eso, obviamente se van también a confirmar las sospechas que muchas organizaciones de sociedad civil y muchos sectores políticos tenían respecto de la probidad de Luis Martínez. Creo que eso es un punto importante y que al final revela que fue importante la presión que se realizó desde diferentes sectores porque no fuera reelecto como fiscal. O sea, creo que habían muchos elementos que hacían dudar de que el fiscal anterior era el idóneo y que por lo tanto no tenía que ser reelecto. Y aquí valga el tema, cómo era posible, aparte de este video, sino que recordemos todo lo que se está señalando en contra del fiscal, exfiscal, cómo era posible que tuviera todavía apoyo político de parte de algunos partidos o diputados. Y eso es preocupante, o sea, en este combate a la corrupción, este tipo de funcionarios que evidentemente, a partir de las pruebas que hay, no son probos y están probablemente involucrados en actos de corrupción, puedan tener apoyo político. O sea, eso es lo que todavía uno no termina de entender, ¿verdad? O sea, en el buen sentido de la palabra, porque uno sabe que si hay un funcionario que puede, en este caso, ser presionado, sobornado con algún tipo de video y con dinero, obviamente le conviene a cierto sector político tener el control del fiscal general, precisamente porque bloquea cualquier tipo de investigación que me pueda afectar o, al contrario, puede generar investigaciones que van a beneficiarme y afectar a otro sector político. Tú eres abogado, ¿no? Sí. En este caso, un video de esta naturaleza, ¿qué tanto puede aportar en el marco de un proceso judicial o lo que se está ventilando contra Luis Martínez? O Mecafé incluso. Bueno, habría que, en primer lugar, que, como les decía, determinar si ahí había una entrega de dinero y si era dinero público. Ese es un tema. El otro es con qué finalidad se estaba dando ese dinero. O sea, lo que quiero decir es que hay que tipificar esta conducta bajo algunos de los delitos que establece el código penal, ¿verdad? Y en esa medida puede de alguna otra manera servir como una evidencia, si es que no se impugnara, si se llega hasta judicializar este video como prueba, sobre la veracidad del mismo, ¿verdad? O sea, puede ser objeto de eso. Oscar, indudablemente lo que sí tiene esto ya es un impacto fuerte en la opinión pública, ¿no? Sí. O sea, en ese nivel totalmente impactante lo que hemos presenciado, pero insisto en esa parte, ¿hasta dónde puede ser que esto tenga otro tipo de consecuencias? Bueno, impactante porque ahora nos estamos dando cuenta de las formas que la corrupción toma, ¿verdad?, para desplegarse. Durante mucho tiempo hemos estado hablando de la corrupción así a secas, ¿verdad?, de la corrupción como un fantasma en primer momento, como una conducta, y luego la corrupción ya evidenciada con datos, con cifras, con personas. Pero esta semana, por ejemplo, hemos entrado a conocer las diferentes modalidades en que el dinero fluye en las prácticas de corrupción, ¿verdad? Un exfiscal que declara que recibía sobresueldos, una ministra de primer nivel del gobierno de izquierda que acepta que recibe sobresueldos. Ahora me decían que en una reunión, en una cena que hubo para promover a un candidato del frente, una ministra también declara, que dice que lo de ella no eran sobresueldos, sino que viáticos, dice, pero que se los mandaban también en un sobre, ¿verdad? Bueno, de hecho hoy hubo una reacción del expresidente Funes desde Nicaragua a través de la cuenta de Twitter diciendo de que la ministra simplemente lo que hizo fue confundirse porque lo que ella recibía eran viáticos. Sí, pues como sea, ¿verdad? Estamos hablando de dinero extraordinario que, por eso digo, lo que nos sorprende hoy son los modos en que está ocurriendo. Ya vimos que el dinero podía tomarse, moverse en cuenta de una a otra, que el dinero podía fluir desde afuera por tráfico de influencia, que el dinero podía moverse en una rueda y regresar. Estamos hablando también de esposas, de funcionarios prominentes de instituciones del Estado que también reciben dinero avalado por los diferentes partidos.
estamos viendo las diferentes formas. Por ejemplo, hoy estaba yo en un foro en la mañana que me dicen que es muy probable que dentro de poco también nos podemos estar dando cuenta de organizaciones de la sociedad civil y personas de la sociedad civil también recibiendo, no sobresueldo, ¿verdad?, sino que dinero también que pueda justificar por qué algunas organizaciones aparecen defendiendo una causa y no otra, por qué aparecen en una y callan. También es una de las cosas que ya se dice. Bueno, de acuerdo, nos quedamos en el punto porque tenemos a un televidente con nosotros en la línea. Buenas noches, bájele volumen al televisor, nos escuchamos por el auricular, nos dice de dónde nos llama. Buenas noches. No, del departamento de La Paz. ¿De La Paz? Sí. Adelante, le escuchamos. Sí, mira, sí que yo el único poquito que conozco de política, que fui consejero de la alcaldía de San Salvador en 1925, en el periodo de las primeras elecciones. Y de ahí ya no estoy en eso, pero lo que puedo decir es que en lo que conozco yo de política, nunca había visto yo que un ministerio para realizar su labor tenía que tener 3 viceministros. Y eso es lo que el presidente juramentando viceministros. ¿Y para qué? Pues si los ministros tienen gerentes generales, tienen ciertos departamentos, directores generales, y además en cada presidencial una cuadrilla de secretarios, en cada secretario estamos hablando de un ministro, y un montón de asesores, un cuadrilla de motoristas. Esa es una corrupción demasiada, porque yo nunca he visto eso en mi vida política. Sí, es demasiado. Hacerle que si la corrupción, para que la quiten, van a tener que nos van a quedar sin ministros, sin presidente, sin nada, para que quiten la corrupción. Tiene que ser nuevo todo. Además, deberían tener un golpe de Estado mejor que pongan una junta de gobierno, como la junta de gobierno pasada, y que se acabe todo. Y si la junta de gobierno es mejor que el presidente y los diputados de ahora. Bueno, perfecto. Le agradecemos a usted la participación. Bueno, sin duda alguna, desde este espacio no vamos a instigar ni mucho menos a estimular un golpe de Estado, ¿no? Pero de alguna forma me gustaría escuchar la opinión de ustedes porque refleja algún sentimiento de la población, lo que decía el amigo televidente, ¿no? Sí, recordemos que el gran sentimiento es frustración, ¿verdad? Frustración, sorpresa, indignación. Eduardo ha sido una pregunta, que cómo es posible que personas involucradas en la corrupción tengan apoyos políticos, pues, si es precisamente porque están en la corrupción, es porque reciben el apoyo político, ¿verdad? Los grandes respaldos se dan porque han servido con sus lealtades, con su trabajo, con sus silencios, con sus actividades, y eso es lo que se paga en ese juego de la corrupción, ¿verdad? De acuerdo. Una pausita porque tenemos a otro televidente con nosotros en la línea. Buenas noches, baje el volumen al televisor y le escuchamos perfectamente. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. Aló, muy buenas noches. Sí, bájele volumen al televisor, por favor, para que, muy buenas noches. para que le escuchemos perfectamente. Encantado de ver su programa tan bien ilustrativo y todo. Gracias, le escuchamos, adelante. Quisiera únicamente decirles que todo lo que ustedes ponen es bueno. Lo único que es el señor Godoy, en todos los programas que lo veo, siempre ataca, y antes de los gobiernos anteriores nunca dijo nada. Yo estoy de acuerdo que si algo está malo que lo digan, pero él se ve como si fuese de arena o algo así. Mejor que se identifique y está bien, oímos su posición, pero que quiera aparentar como un neutral no me parece bien. Ya. Bueno, perfecto. Ya va a tener el espacio. No sé si tenemos otra llamada en línea. Bueno, a ver, Oscar, entonces, porque hubo una alusión directa. No, hay que respetar la opinión del ciudadano, ¿verdad? Si esa es la democracia que queremos fomentar, ¿verdad? La diferencia de ideas, la diferencia de conceptos, la diferencia de opiniones como la del amigo que acaba de hablar, hay que defenderlas, hay que promoverlas y ojalá todos los ciudadanos pudieran opinar con toda la libertad con que se hace. Yo me quisiera referir a la anterior llamada. Yo mencionaba hace un momento el tema de que las personas comienzan a perder la confianza en las instituciones. Y esa llamada lo muestra. O sea, está invocando un golpe de Estado, que eso podría ser la solución, pero obviamente con la cual no estamos de acuerdo, pero el tema es que ahí muestra ese descontento del ciudadano con las instituciones. O sea, los errores de las instituciones democráticas
generan este tipo de percepción y este tipo de ideas en contra de la misma democracia. Y eso es lo que yo mencionaba hace un momento, eso es lo peligroso de estas situaciones que tenemos. De acuerdo. Vamos nuevamente a nuestro teléfono. Buenas noches. Bájele volumen al televisor y sí, se lo reitero, bájele volumen al televisor porque eso nos hace demasiado ruido y a veces no le podemos escuchar. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? San Rafael. San Rafael, díganos, adelante. Yo estoy de acuerdo con el señor Godoy porque aquí lo que pasa en el gobierno es que todos agarran su poco alrededor y como se mueven como el balón, el dinero. Entonces, y como nosotros los pobres tenemos que estar pagando impuestos, ellos están llenando las bolsas, qué sé yo, anualmente, y lo que hagan que ya cuando salieron se olvidó todo, y eso no está bien, porque usted sabe, repito, el pobre está pagando todititos los platos rotos que pasa. Gracias. Bueno, perfecto, gracias a ustedes por la participación. Vamos a esperar a que llamen otros televidentes. Vamos a ver si tenemos alguna llamada en línea en este momento. Bien, está alguien con nosotros. Buenas noches, bájale el volumen al televisor, le escuchamos. ¿De dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos llama? Desde San Vicente. San Vicente, adelante, le escuchamos. ¿Aló? Sí. Estamos al aire. Desde San Vicente. Sí, la situación es la siguiente, mire, que me agrada el programa porque hay participación ciudadana. Mi cuestionamiento es el siguiente. Fíjese que, por ejemplo, cuando el amigo hablaba anteriormente de la falta de credibilidad en las instituciones del Estado, ¿sí? Es una realidad, ¿verdad? Entonces, aquí incluso, ¿por qué no se le apostó una CICIES? Porque se manifestó que el Estado tiene instituciones robustas, pero está quedando demostrado que eso es una mentira. ¿Cómo es posible que el ex fiscal, ¿verdad?, ahora esté siendo cuestionado y esté en el banquillo de los acusados, acusándosele de muchos delitos, y entonces, ¿cómo es posible? La Fiscalía, que representa los intereses de la sociedad y del Estado, y en ese sentido, como también los partidos políticos, y ustedes lo acaban de apuntar hace poquito, ¿verdad?, de que cuando se vota por darle prebendas o beneficios a algunas ONGs que son afines a sus partidos, levantan la mano todos los partidos. Y entonces dígame, como salvadoreños, ¿cómo vamos a confiar en estas instituciones? Bien, perfecto. Le agradecemos la participación porque queremos darle espacio a otros televidentes que también quieren opinar. Nuestros amigos invitados ahora están tomando nota de lo que ustedes están diciendo. Alguien con nosotros en la línea, buenas noches. Si le baja el volumen al televisor, le agradeceremos. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. Buenas noches, estamos al aire. ¿De dónde nos llama? De San Miguel le llamo. Perfecto, adelante. De San Miguel. Sí, le escuchamos. Fíjese que es bien difícil terminar con la corrupción. Resulta que cuando los gobiernos, cuando los presidentes o los alcaldes llegan al puesto, lo primero que hacen es cercar el huerto del Edén para que no imponer personas de confianza para poder hacer sus fechorías, ya sean estos presidentes o alcales. Pero sí, realmente yo hallo bien difícil pues terminar con la corrupción porque la raíz de todos los males es el dinero, y yo creo que pues va a ser bien difícil terminar con esto, joven. Así que mientras no se pueda terminar con esto, vamos a estar siempre fregaditos. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, perfecto, le agradecemos a ustedes la participación. A ver, para concluir entonces este segmento, me gustaría escuchar la opinión, Oscar, y cerramos con Eduardo, luego vamos a la pausa, y sí hablamos un poco si será que el expresidente Mauricio Funes estará presente acá el 4 de enero, pero bueno, mientras tanto. Bueno, la población tiene bien claro el panorama, ¿verdad? Si cotejamos la opinión que ha estado dando la gente en las llamadas con los resultados de la prensa gráfica de su encuesta, vemos cómo hay una coincidencia clara, ¿verdad?, de que hay una molestia, una indignación, un rechazo a
a estas formas de política que han renunciado, digamos, a la razón política en sentido estricto y se han concentrado en el uso de dinero como un factor determinante para lograr lealtad, control, hegemonía, sin darse cuenta del deterioro que se hace a la credibilidad, a la confianza y a la posibilidad de tener gobernabilidad en este país. De acuerdo, antes de darle la palabra a Eduardo, creo que vamos a pasar con la última llamada que tenemos en este momento a un televidente en línea. Le baja volumen a su televisor y le escuchamos. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Buenas noches, le llamo a San Miguel. De San Miguel, perfecto, adelante. Estoy viendo el programa y está muy interesante y verdaderamente estoy muy indignado. Soy una persona retirada, soy ciudadano de Estados Unidos, estoy retirado, vivo en El Salvador. Sí. Tengo mucha familia en Estados Unidos y están en los planes de retiro también, pero estoy muy indignado con la corrupción que hay aquí en El Salvador, con todos los funcionarios de gobierno que están enriqueciéndose de los impuestos de nosotros. Me siento muy mal, nosotros hemos trabajado duramente allá en los Estados Unidos y hemos hecho un poquito de dinero para sobrevivir y nos quitan el 10% de los intereses que ganan, nuestro dinerito que tenemos guardado en los bancos, y para que estos se los roben y se los vayan a despilfarrar con todos sus amigos y sus familias. De verdad le digo que estoy indignado y quizás estoy pensando regresarme, ya estoy retirado, estoy establecido aquí en este lugar, pero me pienso regresar nuevamente por esta situación que tenemos estos funcionarios solamente robándose los impuestos del pueblo y nadie dice nada. Ojalá de hoy en adelante pues este fiscal hay que apoyarlo y a la Corte Suprema de Justicia, porque son los únicos que tenemos que nos defienden. Gracias. Bueno, perfecto, gracias a usted, excelente participación. A ver, Eduardo, y por cierto, hay una solicitud de antejuicio contra el fiscal general de la República, ¿no? Sí, fue presentada a la Asamblea, pero yo me quiero referir a lo que mencionó el último televidente y lo que mencionó el otro televidente sobre la CICIG. Obviamente en Guatemala, ante la corrupción que tenía inmovilizado al sistema político, al sistema de justicia, es que se hizo necesario el apoyo de la comunidad internacional por medio de la CICIG para desenmarañar esa trama de corrupción que tiene Guatemala. Digamos, en el caso salvadoreño, desde mi punto de vista, yo estaba pensando de que había un margen de posibilidad de darle un voto de confianza a las instituciones salvadoreñas para que respondieran sin necesidad de apoyo de la CICIG. Y vemos que ese margen, esa ventana pequeña, está dando hasta cierto punto resultado. Tenemos un fiscal que está sacando los casos de corrupción, tenemos la Corte Suprema de Justicia con su sesión de probidad que está funcionando en esa misma lógica, tenemos una sala de lo constitucional, tenemos un instituto de acceso a la información que están de alguna otra manera echando el esfuerzo, poniendo de su parte para esclarecer casos de corrupción en todo sentido. Entonces creo yo de que todavía tenemos un margen muy pequeño y ese es el que estamos ahorita observando con el funcionamiento de algunas instituciones. Perfecto, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablemos entonces sobre la audiencia probatoria que se ha dictado para Mauricio Funes para el 4 de enero del próximo año. Antes de irnos a la pausa, queremos reiterarles a ustedes que si desea usted comunicarse o tener más información de lo que está desarrollando en nuestro país, puede seguirlos a través de las redes sociales, Twitter, Facebook y también los números de teléfono que aparecen en pantalla. Ya volvemos.
La entrevista Conexiones con William Meléndez es presentada por Unión de Empresas Citrans. Bueno, les consultaba entonces, Oscar, ¿será que vendrá el expresidente Funes el 4 de enero a este inicio del proceso ya, digamos, ya en la parte bastante seria? Sí, yo no creo que venga, ¿verdad? Porque él es un hombre de fugas y no de acercamiento, ¿verdad? Es un hombre que cuando ve las cosas serias se desaparece, se va, huye, ¿verdad? Se escapa. Entonces es un hombre con un perfil de ese tipo, porque en las condiciones en que él está, en las condiciones de donde viene, en las condiciones hasta donde puede ir, no son condiciones que a él le den el valor necesario para hacer un movimiento de ese tipo, ¿verdad? Aparte de que iría en contra de la instrucción que se le dio, ¿verdad? De que se fuera, ¿verdad? Él está detenido donde los que quisieron tenerlo, lo quieren tener. Ahí va a estar. Hasta que se diluya cualquier amenaza para otros. Recordemos que él fue presidente, maneja información sobre otros. Es una amenaza. Debe estar lejos, ¿verdad? Entonces, no lo ve en el país a Mauricio Funes. No. A ver, Eduardo, y si podemos analizar un poco qué implicaciones o qué significa, digamos, el llamamiento entonces para que el expresidente Funes dé declaraciones junto a su hijo y la actual secretaria de Inclusión. Bueno, en este caso la audiencia que se va a realizar es precisamente probatoria. Es obviamente para vertir todos aquellos elementos, todas aquellas pruebas de descargo, en este caso para el expresidente, para quitar la responsabilidad que se les puede estar imputando por el manejo de fondos públicos y el enriquecimiento que no ha podido justificar, porque recordemos que este proceso proviene de las auditorías que hizo la sección de probidad a las declaraciones que él presentó cuando entró como presidente y cuando salió, y hay una diferencia de ingresos que obviamente a partir del salario que él devengó durante los 5 años como presidente, no justificaban ese incremento del patrimonio. Entonces, el punto es que esta audiencia lo que pretende es que logre justificar, presentar las pruebas para justificar ese incremento patrimonial y desvirtuar cualquier canalización de fondos públicos o otros fondos ilegales que incrementaron su patrimonio cuando fue funcionario. Eduardo, en el caso de Leonel Flores, exdirector del Seguro Social, se aplica la extinción de dominio, ¿no? Y lo que tenemos acá ha mostrado que el Estado decomisó la casa de 600.000 a Leonel Flores y luego ha dado algunas declaraciones a algunos medios, incluso por las redes sociales, pero ha terminado incluso contradiciéndose con el entonces jefe de comunicaciones que tenía el Seguro Social. Pero a ver, entremos a la reflexión sobre este caso particular también, porque me parece que es relevante en tanto también ya se aplica la ley, ¿no?, que tiene que ver con la extinción de dominio. Claro, cuando hay elementos que configuran un enriquecimiento ilícito a partir de fondos públicos y que hay bienes que son propiedad de aquel imputado, pues se aplica en este caso la ley de extinción de dominio para o con el objetivo, obviamente, de recuperar aquellos recursos estatales que fueron malversados o desviados para personas particulares, ¿verdad? No para los fines que tienen los fondos públicos, y en esa medida es que ha procedido la Fiscalía con la aplicación de esta ley, reteniéndole pues la vivienda, la mansión que tenía el ex director del Seguro Social,
como parte del proceso de recuperación de los dineros estatales, porque creo que es importante señalar que todo lo que pretende el juicio civil por el enriquecimiento ilícito es recuperar también, no solo es determinar la responsabilidad patrimonial del exfuncionario por el mal manejo de fondos públicos, sino que también recuperar la mayor cantidad de recursos estatales que pudieron haber sido desviados. Y en este caso particular, por ejemplo, si, hipotéticamente hablando, si hay un reparo entonces sobre $600,000 que no ha podido justificar si fuera el caso y la propiedad vale eso, el Estado se está afianzando entonces ya de eso, pero el procedimiento sigue su curso. O sea, tiene que, porque también del juicio de enriquecimiento ilícito, que es civil, puede también derivar un proceso penal. O sea, no son excluyentes, sino que puede derivar que si la Fiscalía, en la investigación que está haciendo, determina que hay responsabilidad penal, pues va a proceder también. Recordemos que en el caso del expresidente Funes, hay también paralela una investigación de tipo penal, pues, o sea, son procesos que pueden derivar en responsabilidad penal también. Oscar, la extinción de dominio ya se había aplicado en el pasado, pero no necesariamente con esa figura, debo entender, ¿no? Porque en el caso de Carlos Perla también hubo recuperación de propiedades. En el caso de las pandillas, el mega operativo que hizo la Policía Nacional Civil cuando mostró los buses y todo esto, se recuerdan ustedes, hace algunos meses atrás también hubo la aplicación de extinción de dominio. Pero esto es lo que estaremos viendo entonces con alguna frecuencia. Sí. Por eso es que cuando se discutía la ley de extinción de dominio, había una resistencia fuerte, ¿verdad?, de referentes de los sectores políticos para que se aprobara, ¿verdad? Más bien querían que no se aprobara y hicieron todo el esfuerzo para evitarla. Incluso había a veces intenciones de aprobar una ley más débil, ¿verdad?, que no tuviera el alcance que tiene esta. Había mucho lobby. Yo tuve de cerca, por ejemplo, de lobistas internacionales, no voy a decir de qué país, que estaban promoviendo esa ley, así como se promovía también la necesidad de un nuevo código de evidencias, ¿verdad?, que también tenía una gran resistencia. Entonces, era por esto, porque ya había suficiente apropiación de dinero del Estado, de dinero de fondos públicos, y tenían miedo, ¿verdad?, que algún día se pudieran perder esos activos generados a partir del enriquecimiento ilícito, o de la corrupción, o del tráfico de influencias con otros sectores. Ahora bien, lo que tenemos, digamos, a futuro, lo que se está planteando en el país, y quiero retomar un poco el punto que abordábamos al inicio. ¿Cómo? Y, bueno, de alguna forma lo tratamos ayer también antenoche con Max Mojica y Paolo Lurs. ¿Hasta dónde, por ejemplo, estos casos, todo lo que estamos viendo sobre esto puede transformar, digamos, la forma en que se han hecho las cosas? Porque de repente hay situaciones que se han ido generando en el tiempo que han sido prácticamente se ha visto como algo normal, digamos, si lo podemos colocar eso entre comillas, ¿no? Obviamente no ha sido normal. Pero en el caso de los sobresueldos, hablábamos de por qué no será que entonces habría que establecer normativas específicas y actualizar también los salarios de los ministros. El país, aunque obviamente financieramente no está en muchas condiciones para entrar en eso, pero el presidente de la República, ¿cómo es posible que pueda devengar a veces menos de lo que gana un ministro o un director de autónoma, o pueda ganar menos de lo que gana un CEO de una empresa transnacional, que puede ganar $20,000-$25,000? O sea, ¿no será que tenemos que entrarle a esa parte, Oscar? Bueno, aquí también hay ficciones, William. Es cierto que el presidente puede ganar $3,500, $4,000, ¿verdad? Pero los privilegios, los beneficios, las ventajas que tiene un presidente de la República, si uno le puede evaluar esos intangibles, ¿verdad?, y la posibilidad de que esos intangibles puedan generar renta, a veces son incalculables, ¿verdad? Es como cuando a alguien le dice, mira, no te vamos a pagar mucho, no importa, págueme poco, pero póngame allí, por favor, ¿verdad? Porque ahí hay, ¿verdad? Ahí voy a obtener yo veo cómo me las arreglo, diría la gente en sentido común, ¿verdad? Todo esto que estamos viendo refuerza varias cosas. En primer lugar, que hay dinero suficiente en el país. Cuando el gobierno dice que tiene una crisis de efectivo, pero cuando vemos que el dinero ha servido
para financiar estas redes de compra de voluntades, estas redes de fomento de la corrupción, esas redes de tejidos de organizaciones, ¿verdad? Para que puedan salir a la calle, ¿verdad? A hacer trabajo de choque, trabajo de oposición algunas veces, trabajo de presión, que es caro, ¿verdad? Hay gente que dice que, por ejemplo, 1 hora de una marcha puede estar valiendo entre 60 a 70 mil dólares. Con todo el costo logístico de alimentación, sí, transporte. Porque le dan dinero a la gente, a veces le dan $5 a la gente para que vaya a marchar, le dan la cajita de pollo campero, pagan el transporte, y hablando en buen salvadoreño, las patas de chejes a los dirigentes que mueven a la gente. Entonces, los cálculos de los expertos es que dicen que una marcha de 1 o 2 horas anda entre 60 y 70 mil dólares. Entonces uno se pregunta, ¿quién paga ese dinero? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Verdad? Entonces, estamos viendo que el modo de hacer política instalado en El Salvador y reforzado en los últimos tiempos es un modo que linda con el delito, ¿verdad? Ya no es la razón política, la razón jurídica, la razón de Estado, sino que es la razón del control puro a fuerza de dinero. Eduardo, el tiempo nos avanzó y ya no hablamos mucho sobre el tema de transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Ustedes tuvieron un evento el día de ayer, sí, y ese fue el tema central, debo entender. En breves, en síntesis, ¿qué está pasando con ese tema? Bueno, en primer lugar, lo que pasa es que vamos a 2 elecciones, 2018-2019, y es importante tener transparente el financiamiento de los partidos, pero nos encontramos con que hay resistencia de los mismos partidos de hacer público el origen y el destino de los fondos con que financian sus actividades. Y el otro punto es que el sistema de control del financiamiento es débil. No tenemos, o mejor dicho, no tenemos un sistema de control. El Tribunal Supremo Electoral no audita las cuentas de los partidos, si reciben fondos del extranjero, si reciben fondos que están prohibidos por la ley, etcétera, etcétera. O sea, no y estamos a punto de ir a la próxima elección entonces en esas condiciones. En esas condiciones, y no solo la elección legislativa. El otro año hay elecciones primarias en todos los partidos para elegir candidatos a diputados y Consejo Municipal. Entonces, ese es el tema, y tenemos un sistema sancionatorio risible, porque tenemos partidos que han recibido en el año 2015 aproximadamente 30 millones de dólares y tenemos sanciones para todos por 24 mil dólares. O sea, no tenemos un sistema sancionatorio fuerte o que sea un desincentivo para no cumplir con la ley en materia de transparencia. Entonces es una situación delicada que vamos a enfrentar 2 elecciones y no tenemos la certeza de que vamos a evitar dinero proveniente, por ejemplo, del narcotráfico financiando campañas electorales. O que hay fondos públicos fuera de la deuda política financiando a los partidos. O sea, porque no sabemos de todo este dinero que se les da a las asociaciones y al final regresa a un partido y lo financia. Entonces, es un problema, y eso fue lo que discutimos ayer en este evento. Bueno, se nos agotó el tiempo, no nos queda más que agradecerte, Eduardo, que estuviste con nosotros. No, gracias por la invitación, un gusto. Gracias, Óscar, como siempre. Gracias, William, gracias, Eduardo, un saludo para todos. Perfecto, gracias a ustedes que nos acompañaron en Conexiones, nos vamos a ver el próximo miércoles, mientras tanto pues les invitamos a que se queden con deportes y que descansen. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Buenas noches.